Y no sé por qué, cuando me imaginaba Puchuncaví y esa zona como una zona desértica donde no florece nada, aunque hay actividad económica que también es muy importante, sin lugar a dudas, ¿por qué lo relacioné con nuestra invitada? Nuestra invitada viene de un país donde florecen muchas cosas, pese a que también hay como es una zona de sacrificio, donde también hay una zona de contaminación no atmosférica fruto de la contaminación de las refinerías o de las empresas, sino que la contaminación porque hay un régimen que no permite que nada florezca, que no florezca la libertad, que no florezca la democracia, que no florezca la voluntad de las personas. Es una dictadura que tiene decenas de años, por allá por el 59 parte una revolución llena de sueños para muchos, que sigue hasta el día de hoy, 59 del siglo pasado, sigue hasta el día de hoy con herederos políticos, pero la dictadura sigue intacta. Desde Cuba viene, ella es de Cuba, tiene que vivir en el exilio, Rosa María Payá, activista, hija de también otro famoso y recordado activista cubano que murió en un accidente. En las dictaduras nunca se sabe si los accidentes lo son o no. Osvaldo Payá, su padre. Rosa María, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Muy buenas noches. En este caso sí lo sabemos. En este caso sí sabemos que fue un atentado de Estado. ¿Hay evidencia? Hay evidencia, las pruebas son públicas, han sido publicadas también por entidades independientes de la familia, como por ejemplo el informe publicado por la Organización de Derechos Humanos Human Rights Foundation, que tiene sede en New York, pero además el caso ha estado bajo investigación en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por más de 10 años ya. De hecho, estamos esperando que en las próximas semanas la comisión finalmente haga un pronunciamiento que no podría ser otro que una condena muy concreta al Estado cubano por su participación en el asesinato de mi padre y también de Harold Cepero, el joven activista amigo que lo acompañaba en ese verano del 2012. Bueno, fue como las dictaduras suelen vender los crímenes, o como enfrentamientos o como accidentes. En este caso yo lo que estuve leyendo, que no estaba totalmente zanjado, condenado como atentado, aunque tenía muchos indicios de serlo. Bueno, tú has heredado esta posta del activismo y esto te ha llevado a tener que salir de tu país y andar de gira por el mundo, porque las cosas que te he escuchado y te he leído es que tú sientes la sensación de que esto no va a cambiar en Cuba si es que no hay apoyo de la comunidad internacional y no tomamos conciencia de la necesidad de reponer un régimen democrático en tu país. Bueno, los chilenos, que tienen una historia más o menos reciente de transición a la democracia, son conscientes de cuán importante es el apoyo internacional. Por supuesto que los protagonistas de nuestra historia somos los cubanos, y la nación cubana vive dentro y vive fuera de la isla, y la que vive dentro ha estado protagonizando una epopeya de coraje al salir a las calles desde el verano del 2021 reclamando el cambio de sistema, reclamando el fin de la dictadura, pidiendo libertad. Pocos saben que estas protestas se han extendido hasta nuestros días. En el año 2022 se registraron al menos 3.000 protestas públicas en las calles cubanas. La última gran protesta tuvo lugar hace menos de 3 semanas. En el oriente del país, los cubanos salieron gritando libertad, pidiendo el fin de la dictadura. Muchos de ellos están todavía en prisión. En estos momentos en Cuba hay más de 1.000 prisioneros políticos. Se dice fácil. Estamos hablando en algunos casos de menores de edad, más de 100 mujeres entre ellos. Estamos hablando de que en mi país hay más presos políticos que en el resto del continente, todos sumados. Y nuestro continente tiene a Venezuela y a Nicaragua en el territorio. La violencia y la represión que está enfrentando el pueblo cubano en este momento, el terrorismo de Estado que enfrenta el pueblo cubano en este momento, más la crisis tan profunda a nivel económico y social, donde la primera preocupación de las familias cubanas es qué comer cuando termine el día. Bueno, requiere, claro que requiere del apoyo de la comunidad internacional. Y lo hay, ha decaído, voy a decir en términos frívolos, un poco pasó de moda, ¿será porque se perdió la ilusión de que se puede derrocar la dictadura castrista? Y digo castrista todavía porque Raúl Castro, el heredero, el hermano, no está en la primera. Tienen a otro personaje ahí, Díaz-Canel, pero Raúl Castro igual influye, se mueve y participa. Da la impresión, y corrígeme, que
como que se perdieron las fuerzas, como que esa pelea está perdida. Y hay otras peleas que dar, Venezuela, Nicaragua, donde a lo mejor hay fuerzas más renovadas, porque parece que el gigante castrista venció. Bueno, el asunto es que, sobre todo para América Latina, el haber tolerado durante décadas la dictadura comunista en la isla de Cuba es lo que los ha traído, el colapso de la democracia y la instalación del chavismo y luego de la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, lo mismo en Nicaragua. De hecho, el informe de verificación de hechos de Naciones Unidas deja muy claro que, por ejemplo, la contrainteligencia militar venezolana está en manos del G2 castrista. Recordemos que el G2, el aparato de inteligencia del régimen castrista, que está muy bien puesto el nombre, porque continúa bajo el control de la familia Castro y de un grupo de militares que han puesto a este títere civil de cara amable, entre muchas comillas, a la comunidad internacional, pero siguen los militares tomando las decisiones y al mando de la represión. Recordemos que el aparato de inteligencia creado por este régimen estuvo en realidad entrenado y creado por la KGB en su momento, luego por la Stasi, luego crearon el Foro de Sao Paulo, el primer presidente del Foro de Sao Paulo es Hugo Chávez, y luego tenían además todos los recursos del pueblo venezolano para seguir expandiendo la inestabilidad democrática y estos regímenes autoritarios. Si se cansó América Latina de defender la democracia y la libertad, no lo sé, pero le ha costado el haber olvidado a los cubanos. Te lo digo porque muchas veces uno ha tenido la ilusión de que esto se va a terminar. Cuando cae el muro y deja de tener, viene el periodo especial en Cuba, ¿no es cierto? Una pobreza y una miseria horrible porque dejó de llegar la plata de la Unión Soviética. Y ahí podía caer el régimen. Logró revivir. Luego vinieron los acuerdos de Obama. Así, bueno, aquí va a haber una apertura por otro lado. Parece ser que eso, no sé si quedó en el recuerdo, si algo de eso persiste. Después murió Fidel Castro. Uno podía pensar que algo de esto podía venir. Suma y sigue. Y son miles de hechos que van sucediendo. Después viene el 2021, esta salida espontánea de la ciudadanía en muchas ciudades, entiendo que parte en Camagüey, si no me equivoco, o en Santiago, ¿sí? En San Antonio de los Baños. En San Antonio de los Baños. Y luego termina en muchas partes del país y dice, bueno, esto es una masa de gente que sale que es imparable. Y lo lograron parar. Tú dices que no tanto, pero al menos no sabemos con la misma fuerza. El país no tiene electricidad, el país no tiene comida. Hoy día, ¿se acuerdan ustedes antes que a los cubanos no los dejaban salir, tenían que salir en balsa? Hoy día los dejan salir porque no alcanza la comida para todos. Esto lo escucho yo en los podcasts que habitualmente sigo desde La Habana. Entonces, ¿qué puede hacer caer el régimen si todo lo que Tenaro no lo ha hecho caer? Bueno, lo que hay que entender es que sí, cada uno de los sistemas que se ocupa de la persona está colapsado, excepto la capacidad represiva de esa dictadura. Lo que hay que entender es que la gente sale, sí, por decenas de miles a la calle y ha salido en los últimos años, incluso en esos números, a exigir un cambio democrático y se ha encontrado con las balas, con la represión y con el terrorismo de Estado, como se ha encontrado el pueblo iraní, como se ha encontrado el pueblo venezolano, como se ha encontrado el pueblo nicaragüense. Es importante entender que estamos hablando de un Estado con todo su poder y con todos sus recursos, aun cuando sea un Estado quebrado, que está dispuesto a usar las armas contra la ciudadanía. Si no hay una voluntad de los actores internacionales de frenar al menos la impunidad con la que se gestiona el poder y la represión en Cuba, bueno, pues nos las pone mucho más difícil a los cubanos para transitar a la democracia, y esa voluntad no ha existido por décadas en el caso cubano. ¿Escuchaste al presidente Boric ayer en Brasil haciendo este frente a frente a Maduro? Escuché al presidente Boric distanciarse de la aberración. No solo distanciarse, criticar directamente. Dijo que no es una narrativa, una construcción narrativa, sino que es una realidad el atropello de los derechos humanos. Por supuesto que lo es. Y cuando lo hizo, se distanció de la posición de Lula, que obviamente la posición del presidente de Brasil es de intentar legitimar a este dictador, que es Nicolás Maduro. Quisiéramos verlo igual, criticar la violación de los derechos humanos que se ejerce desde la dictadura cubana. El presidente Boric se le reconoce, y él siempre lo dice, que en estos temas no hay doble discurso. ¿Tú sientes que con Cuba no ha tenido la misma fuerza que con Maduro o con
o con Ortega en Nicaragua. Y de paso te pregunto si ustedes, entiendo que le pidieron cita al presidente Boric. Sí, pedimos ver al presidente Boric. Hasta ahora no hemos tenido respuesta ninguna de presidencia. Tuvimos una reunión en Cancillería y realmente no se trata de lo que yo siento o de mi opinión. Se trata de los hechos. Nosotros estuvimos inspirados cuando en campaña escuchamos al ahora presidente Boric comprometerse con ayudar y con contribuir a evitar la violación de los derechos humanos en Cuba. Desde el gobierno lo que hemos sentido es el silencio de Chile con respecto a las violaciones continuas y sistemáticas que se dan desde el poder en Cuba. ¿Han pedido entrevista con algún otro ministro? Hemos pedido entrevistas con el canciller y con el presidente. ¿El canciller los recibió? Nos recibió la División de Derechos Humanos en Cancillería, no el canciller. ¿Algún otro ministro? No. ¿Y cómo te lo explicas? Porque el presidente está clara en su postura. Es una pregunta para los ministros y para el presidente. ¿Tiene que ver yo pido la audiencia. ¿Tiene que ver, a tu juicio, con que el Partido Comunista forma parte del gobierno? El Partido Comunista chileno, históricamente, sus pronunciamientos y sus posicionamientos han estado al lado del Partido Comunista de Cuba, el mismo que tiene a más de 1000 personas en prisión política, el mismo que acomete crímenes de lesa humanidad, el mismo responsable por asesinatos extrajudiciales por miles en mi país, entre ellos mi padre y Harold Cepero. Tenemos poco que esperar del Partido Comunista. Tú no has podido volver, me decías esta tarde que conversamos por la radio, no has podido volver, pese a que yo leí que tú volvías, vives en Estados Unidos, en Miami, con tu madre, entiendo. ¿No has podido volver desde cuándo y por qué? Porque antes se te permitía entrar. Sí, y la frase misma ya es una aberración para los cubanos, ¿no? El régimen cubano decide qué cubanos pueden entrar o no al país. Muchos de mis colegas han llegado al mostrador de las aerolíneas y las aerolíneas le han informado que no pueden regresar a su propio país. Yo entraba a mi casa cada vez que podía. En los últimos años, siempre con mucha vigilancia, siempre con mucho acoso de la policía política cubana. La última vez que lo intenté fue a finales del 2021, precisamente para las protestas que estaban y continúan de alguna manera teniendo lugar en Cuba. Entrábamos. ¿Participar de algunas de ellas tú? Fuimos con una delegación, bueno, intentamos ir con una delegación del Parlamento Europeo. Queríamos que el mundo viera lo que estaba ocurriendo en la isla y el régimen cubano denegó el vuelo. Nunca nos dieron permiso para aterrizar. Esta fue la última vez que intenté llegar a mi casa. ¿Tienes casa tú ahí? ¿Quedas todavía algo de tu familia allí? Sí, claro, está parte de mi familia en Cuba, pero además está la mayor parte del movimiento, de la iniciativa que nosotros defendemos, que se llama Cuba Decide y que precisamente busca un cambio de sistema, planteando una hoja de ruta muy clara, ¿no? Planteando el reconocimiento de los derechos elementales para los cubanos y la posibilidad de ir a un plebiscito vinculante para cambiar ese sistema de partido único comunista a perpetuidad que tienen impuestos sin ninguna legitimidad los Castro en mi país para poder tener partidos políticos y para poder ir a elecciones libres. Ahora, ni esa hoja de ruta ni ninguna se puede dar si la presión tanto de la ciudadanía, que pacíficamente lo está reclamando, como de la comunidad internacional no se combina para forzar a esos criminales que están en el poder en mi país a someterse a la voluntad soberana de la ciudadanía. Se discute mucho a la distancia que el bloqueo norteamericano, que lleva decenas de años, décadas, ha sido un arma de doble filo, porque ha presionado, pero no ha dado los efectos que se pretendían quizás, pero el doble filo es que muchos sostienen que eso le da el espacio para que el régimen culpe a Estados Unidos de la situación económica de miseria, de hambre que viven los cubanos. ¿Tú eres partidario, crees que hay que seguir por esa vía o levantarlo para demostrar hasta qué punto quienes manejan Cuba no son capaces de permitir que su gente coma, viva, trabaje, se desarrolle? Estamos a 64 años de una dictadura totalitaria en la isla de Cuba, ¿no? Los cubanos lo tienen muy claro, ¿no? En todas las protestas el grito es abajo la dictadura, no abajo el embargo, ¿no? Si todavía hay actores en la comunidad internacional que quieren continuar
alimentándose de la propaganda de ese régimen, bueno, su problema con sus conciencias, ¿no? Pero que no le falten el respeto a la inteligencia de los cubanos. Los cubanos lo tenemos muy claro, para salir de la crisis humanitaria en la que estamos y de hecho para ayudar a América Latina a eliminar la cabeza del pulpo autoritario que continúa avanzando en nuestro continente, hay que salir de la dictadura. La invitación al pueblo y al gobierno de Chile es apoyar esa dirección. Rosa María Payá, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias. Que te vaya muy bien.